Y pasa eso, que muchas veces uno se estanca o cree que no progresa mucho, pero es que también hay mucho ruido alrededor, ¿sabes? Sí, sí, Hay mucha muchas distracción. distracciones, muchas cosas que te sacan un poco del camino y siento que el hecho de enfocarte y como literalmente como los caballos, ¿sabes? Y mirar a los lados, Sí. logras el objetivo mucho más rápido. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Ignition Studio. Hoy tenemos aquí un invitado especial que nos visita hoy. De verdad, un placer que tenerte por aquí, Gregory. Muchas gracias, Bueno, hermano. bienvenido, brother. Excelente tu trabajo. De verdad que he visto un poco de tu evolución. De verdad que has mejorado mucho. Muchas gracias. Me encanta todo eso que estás haciendo. Tu estilo de sombra me gusta muchísimo. Bueno, es bien legible. Me encantó el tatuaje que estabas haciendo ahí ayer. De verdad que se veía increíble, ¿no? Bueno, te dejo ahí para que nos cuentes un poco, Gregory, de dónde vienes. Pues yo soy de San Felipe, Yaracuy. No sé De si lo conoces. Yaracuy, verga, qué Sí. fino, brother. ¿Y hace Y cuánto tatúas? yo 7 años. Ah, siete 7 años. años, ¿no? Sí, Apenas. empecé en el 2016. Sí, empecé gracias a un primo que siempre me incentivó mucho como a empezar a tatuar. Y hasta que me atreví, al principio le tenía un poquito de miedo, ¿sabes? Ah, El hecho de sí. trabajar con la piel y todo eso. Pero ya, por lo menos ya en ese tiempo, tanto, o sea, Darwin Enríquez, o Ah, sea, en ese gracias, gracias. momento ya era el boom y el realismo estaba tan increíble que pues yo la verdad me motivó mucho el Ah, aprender. brutal, brutal, brother. ¿Y siempre te llamó más realismo y black and gray o hiciste algún otro estilo? Pues al principio hice el lettering. Hice el lettering porque me dedicaba al graffiti. Ah, tú hiciste Sí, lettering, brother, no sí, sabía. yo me dediqué al graffiti y de hecho el primer tatuaje que me hice me lo hice a mí mismo porque llegué a la tienda de un amigo y le dije así como que, epa, llegué, me compré una máquina, quiero empezar a tatuar. Y él me dijo, ok, ¿dónde está la fuente de poder y las agujas y la vuelta? Y yo, bueno, no, ya tengo la máquina, ¿no? Entonces, así mismo, este, él me dijo, bueno, agarra los implementos, yo tengo las cosas aquí y bueno, haz un tatuaje. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer unas letras. Qué loco, qué brutal. Sí. Bueno, aquí estamos en la terraza del estudio, se escucha toda la ciudad de Nueva York, escuchamos las sirenas, algo muy particular de las sirenas, de todas esas sirenas aquí en la ciudad, ¿no? Todo el ruido de la ciudad. No, Gregory, brutal, ¿no? A mí siempre me parece interesante ver cómo la gente comienza en el tatuaje y comenzaste dibujando mucho, Pues pintando, ¿o qué? dibujo desde niño. Siempre me ha gustado mucho dibujar porque viendo a mi padre siempre pintaba en Ah, óleo. A sí. mi padre le Ah, gusta tu papá pintar en óleo. pintaba. Ah, qué brutal, Más bro. que todo por hobby. O sea, él lo hacía por hobby y pues de pequeño siempre dibujaba y siempre estaba con un papel y dibujando algo. Qué Pero fino. antes del tatuaje como tal, lo que estaba creando era graffiti. Haciendo, Ah, haciendo grafitis por ahí y eso. Y ya después, poco a poco, me fui adentrando un poco en el tatuaje. Pero decirte que he dibujado un rostro en un papel, pues la verdad nunca. no, no, no. O sea, No, no, no. tú Siempre siempre ha empezaste sido. con el lettering y todo ese tipo de cosas. Sí, siempre. Bueno, de niño era más como más caricaturesco, ¿sabes? Ah, sí. Yo Y. también. Sí. Sí, sí, bro. Yo creo que es normal, ¿no? Sí. Yo creo que uno va como agarrando. O sea, mientras como también vas madurando, vas intentando tomar Sí. nuevas técnicas y cosas nuevas, ¿no? Sí, mira, Gregory, cosas que nos pregunta a veces la gente que yo creo que es una cosa que a veces es difícil la primera vez que lo hacemos. ¿En qué momento tú decides, no, voy a viajar, necesito aprender, quiero ir a otro lugar? ¿Cómo fue eso? Cuándo lo hiciste? Bueno, eso sucedió en el 2017. Tenía solo un año tatuando. Ah, Eh, solo un año. sí, sí, sí. La cuestión es que, no sé, todo pasó muy rápido. Yo después de 3 meses que tenía tatuando, abrí mi propio local Ah, en qué San loco. Felipe. Estuve tatuando allí como 2 meses y luego de ahí me fui a Orichas Ah, claro, claro, me en Los comentaste. Teques. Sí, claro, yo lo conozco Estuve a... ahí trabajando por un tiempo con Giampiero, Sí, por seis genial. meses más o menos. Y y nada, pues la situación del país, ¿sabes? A pesar de Mm, que iba bien y por lo menos me alcanzaba para vivir, pero pues la ambición de siempre uno querer más, obviamente claro, también brother. trabajar con mejores suplementos, mejores insumos, y decidí irme y viajé hasta Colombia, Medellín. Ah, fuiste a Colombia primero. Sí, Colombia me amparó como mi segunda casa y hasta el sol de hoy la verdad me encanta Colombia y ¿Y siempre duraste voy cada mucho en vez que tengo la Colombia? oportunidad. Duré un año, Un duré año, un ok, año. ok. Pero durante ese año viajé a Suecia una vez, que me invitaron a trabajar allá.
Y luego que me invitaron a Suecia, volví a Medellín, estuve 3 meses en Medellín y luego cuando estuve de regreso decidí quedarme en Suecia. Ahí fue cuando me Ah, mudé a Europa como tal. qué tal, brother. No, siempre esa parte yo siento que es emocionante también, pero a la vez un poco difícil para algunas personas, ¿no? Sí, Ese momento en que uno, bueno, me voy para sí, allá, otra cultura, todo distinto, ¿no? sí. Y el otro idioma también, ¿no? Yo creo que eso hace que, pero sí, yo siento que eso nos nutre bastante y nos llena y nos da mucho aprendizaje. Y cuéntame, ¿y sientes tú que el hecho de estar en ese país tal vez hizo cambiar tu estilo? ¿Fue evolucionando? ¿Cómo te fue Pues pasando con el estilo del tatuaje? yo siento que al final fue una meta, fue algo propuesto por mi parte, no fue como que salió de que me voy a ir entrando o poco a poco, sino que yo me lo propuse. Antes de yo irme a Suecia, pues estaba, al estar en Colombia, sabes que no tienes muchos clientes, la gente no te conoce, Claro, claro. estás en un lugar nuevo, aparte también estaba en un estudio donde habían artistas muy buenos y yo estaba empezando, Mm, pero normalmente lo que hacía era tatuajes pequeños o flash, ¿sabes? ok. Y Fuerte, ¿no? Eso. sí, exacto. Y bueno, pero en ese momento, pues cualquier cosa que me llegara era motivo de aprendizaje, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Así sea hacer un blackout, era como que, bueno, hoy aprendo a A rellenar pigmentar negro, bien. exacto. Entonces, para viajar afuera, yo sabía que estaban oportunidades de otros países buscando nuevos talentos y había que mostrar o demostrar que eras lo que eras capaz de hacer. Y lo Sí. que hice fue que me busqué un lienzo. Estando en Colombia no conocía a mucha gente y fue muy loco porque literalmente había un chico que rapeaba en el bus en el que yo iba al estudio todo el Ajá. tiempo. Y el Qué chico tenía bueno. buena piel y me caía súper bien porque rapeaba súper bien. Y un día, de casualidad, nos bajamos en el mismo lugar y le pregunté, hey, ¿te quieres hacer un tatuaje? O sea, te puedo hacer un tatuaje gratis, me gustaría hacer un proyecto. Claro. Y el man súper emocionado, que sí, sí, sí. Hice ese tatuaje y literalmente ese fue el tatuaje que me llevó a Suecia. O ¿Y qué sea, tatuaje era? era algo en realismo, era como un rostro, como con una mujer caminando por un pasillo, así al Ok, final abajo. ok. Una composición bastante simple, pero en ese momento era como que, bueno, vamos a intentar hacer esto y a Mm, demostrar lo que lo puedes que puedo hacer. hacer. Buenísimo, Y brother. eso me llevó a Suecia. Ya después de estar allá, eh, la verdad fue un cambio totalitario, porque yo venía de no tatuar mucho y allá a tatuar todos los días. No, y eso te da pule en Todos la los mano. días, exacto. Disciplina, también el hecho de que no tienes distracción, porque no conoces a No, nadie, sí, no hablas el exacto. idioma. O sea, Exacto. estás enfocado en ir a tu casa, dormir, comer, tatuar. Y tatuar el otro día. Exactamente. Diseñar, Y tatuar. eso ayuda Sí, ¿no? muchísimo. Sí, es como que te metiste ahí en la práctica fuerte ahí, ¿no? Sí, o sea, fue Concentrado. completamente, fue como que no tenía más nada que hacer, ¿sabes? O sea, Sí. literalmente era el tiempo para aprender. Sí, a mí me pasó algo parecido, pero cuando me fui la primera vez que viajé a Bélgica, tampoco conocía a nadie, no hacía nada. Mira, me acuerdo que me compré una mesa de dibujo, Mm, llegaba del estudio y lo que me ponía era a dibujar. Todos los días tenía que hacer un dibujo, pero un dibujo, te digo que el boceto lo delineaba y lo pintaba todos los días. brutal. Sí, todos los días lo hacía. Tenía esa meta que todos los días tenía que hacer un dibujo. El Claro. blog que tenía que llenarlo y compraba, lo pintaba con acuarela y todo. Y yo dije, a veces yo decía, no, con razón hay gente que también avanza tan rápido porque es que no hay más nada que Claro, hacer. claro, y es que bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunos seminarios en Medellín, por ejemplo, Ajá. y pasa eso, que muchas veces uno se estanca o cree que no progresa mucho, pero es que también hay mucho ruido alrededor, ¿sabes? Sí, sí, mucha Muchas distracción. distracciones, muchas cosas que te sacan un poco del camino y siento que el hecho de enfocarte y como literalmente como los caballos, ¿sabes? Y mirar a los lados, Sí, logras el objetivo mucho más rápido. qué brutal. Y estuviste también, me imagino, por Europa, yendo a otros países también, ¿no? Sí, bueno, mi situación en Suecia fue un poco complicada en cuanto a los papeles y Ok, eso. ok. Tuve 3 años sin poder salir de allí, Ah, tenías pero, pero como te digo, pues al lo final, tomaste como aprendizaje, aquí me sí, pulo. sí. Sí, yo dije, bueno, estoy acá, es mi decisión y si no puedo salir de aquí, pues por lo menos disfruto alrededor de acá. Y lo que Claro, hice claro. fue conocer Suecia, salí entre diferentes estados de allí y Bien, súper bien. bien.
Sí, no, yo te entiendo un poco porque yo estuve en Bélgica también. Estuve como 2 años en Bélgica también. También y hacía trabajar en otras ciudades. Pero sí era un poco. Me acuerdo que una vez me conseguí una persona que hablaba español. Brother, Sí, yo hablé con esa persona, sentí que me desahogué. sí. Yo, coño, al fin puedo hablar con alguien. Tenía rato que no hablaba español así suelto, ¿no? Claro. Pero sí, pero no me arrepiento de nada. Yo siento que sí es como tú dices, es como un aprendizaje ahí, como que ya te las Sí, viste fuerte ahí, pero después ves los resultados, ¿no? Como que tú claro. dices, men, ya puedo aguantar cualquier cosa. Y no solo en el tatuaje, o sea, también En en lo la vida personal, ¿no? cotidiana. O sea, aprendes mucho de las culturas de otros lugares, Sí, la forma bro. en la que ellos se desempeñan. Y también, por lo menos, en cuanto al latinoamericano, en mi opinión, la disciplina también. Porque en países, ya en Europa, lo que es la disciplina, los horarios, Ah, todo no, eso sí, son claro. súper estrictos. Y la verdad que todo, o sea, cada cosa creo que le aporta a la profesión de uno, ¿no? Al volverse a uno más profesional. Claro, claro, mira, sí, no, a mí de verdad que me pasó lo mismo y de verdad que me parece brutal. Mira, Gregory, hablando de la parte técnica, ya tú como tatuador, les voy a colocar aquí, vamos a colocar los tatuajes de Gregory por aquí, vamos a estar para que vean su trabajo, de verdad que me encanta mucho tu trabajo, Muchas gracias, es bro. bien agradable visualmente, me encanta cómo se ve, la proporción de las cosas, la fluidez, toda esa composición me gusta. ¿Qué utilizas tú para tus trabajos? Por ejemplo, una pregunta que siempre se hace de las personas es, que utilizas blanco preparado, lo preparas tú mismo, el negro, la combinación de tu black and gray, ¿cómo lo haces? Sí, la preparo yo mismo, Ah, tú lo preparas siempre, tú mismo. sí, siempre la he preparado yo mismo. Anteriormente, bueno, anteriormente usaba un Grey Wash al principio de cuando empecé a hacer Black and Grey, pero luego empecé a trabajarla yo mismo. Uso negros diluidos. Actualmente uso el negro de Raw Pigment, uno que se Ok, llama ok, Pitch Black. ok, ok. Es bastante líquido como el Dynamic Ujú. común. Y lo diluyo puede ser un diluyente, cualquier diluyente. Mis favoritos son el de Intense, es muy bueno. Ah, lo he probado. He probado el diluyente Intense, es muy bueno. Y también el de Proton, también que han hecho es muy bueno. Sí. Siempre los diluyo creo que un poco similar como lo ha hecho Emerson, ¿sabes? Como Emerson y Sí, cuentas Roberto. las gotas, ¿no? Sí, o sea, es que, ¿sabes? Entre venezolanos creo que entre Sí, cada uno de tenemos nuestra nosotros fórmula somos parecida. nuestra escuela, ¿sabes? Sí, Aprendemos de nosotros mismos. Y sí, más o menos similar, como una dos negra. gotas, cuatro gotas, Sí, 6 gotas, 8 gotas, y así así. subiendo. Ah, ok, ok. Y no le aplicas mucho blanco, ¿no? Me contabas ayer que algunas veces sí le has puesto un toque Sí, que aplico grises a blanco. veces, cuando es eh, cover o tal vez. sí, cuando es cover, por supuesto, Sí. grises opacos. Y aplico blancos, pero más que todo no lo aplico en el negro, sino que lo aplico al final del tatuaje, Ah, ok, como ok. normal. Pero también, ¿qué pasa? Que lo diluyo también un poquito con el agua y a veces lo hago como un mix con la sombra, Claro, entonces de la difuminas luz a ahí. la Oh, ok, oscuridad. ok. Y a veces ese junte, pues te crea un gris Sí, muy bonito. y ayuda a suavizar esa difuminación también bien. Qué Sí, sí. brutal, ¿no? Y las máquinas que te gustan y las agujas, ¿cómo? Las máquinas, bueno, últimamente he trabajado mucho con la Scion. Ok. He trabajado, la verdad, por un largo tiempo con la Scion, como alrededor de 4 años. Es una máquina que me ha gustado mucho, pero ahorita estoy experimentando probando otras máquinas. Ah, genial. Por lo menos ahorita estoy probando con la Flux. Me gustaría probar la Flux Max, esa es la nueva que salió. Ok, ok. Y de agujas con Quadron. Ah, Siempre bueno, me ha gustado perfecto. mucho Sí, Quadron, sí, las a mí agujas yo de sé Quadron. bastante cuadro Y también. desde que pude gestionar el sponsor con ellos y todo, pues la verdad ha sido Feliz, súper feliz. excelente. Qué genial. Y usas agujas muy grandes, que si 23. O ahorita, ellos tienen un pack ahorita que yo llegué a probar que era como de 49, 45, algo así. Sí, la verdad nunca las he ¿No los has usado. usado? Normalmente mi set de agujas son de 7RL, 9RS, 14RS en ciertas ocasiones, 7RM, 11RM, 15RM y 23RM. 23 es Mm. la más grande que uso, pero sin embargo no la uso todo el tiempo. Y todas las que son Magnum las uso calibre 12. Ah, ok, ok, Me perfecto, gusta perfecto. que sea un poquito más gruesa la aguja, un poquito más separada, siento que pigmenta más rápido. Sí, mira, y he visto que estás haciendo proyectos grandes, ¿no? Por lo menos lo que he Sí. visto, espaldas, brazos, piernas también. Normalmente tú también aplicas la de
trabajar varias veces, varios días la misma persona, como el back Sí, to back, que al otro día continúas un proyecto, sí. tratas de terminar tu parte y mañana continúas, hace eso también. Sí, siempre trato de agendar 2 días seguidos Claro. para empezar proyectos grandes. Precisamente el trabajar con proyectos grandes va un poco anclado a Suecia, Ah, porque sí. cuando yo llegué Ah, pues somos allá, gente que viaja. no, y cuando yo llegué allá, la gente no buscaba piezas, la gente buscaba brazos completos y Ah, espaldas sí. completas. O sea, al principio para mí fue un desafío completamente Wow, de porque una vez. de venir de hacer cosas pequeñas o solamente piezas, los clientes ya era completamente determinados a tener una manga completa. ¿Qué tal? Y eso se desenvolvió muy bien al final en toda mi carrera. Por Qué eso es que bueno. hoy en día me gusta trabajar proyectos grandes y lo máximo, he trabajado hasta 4 o 5 días seguidos en un Sí, cliente, pero la verdad no lo recomiendo tanto dependiendo de la zona que vayamos a trabajar. Mientras no se comprometa lo que ya hemos hecho los días anteriores claro. en el área de cicatrización, siento que podemos trabajar. Yo aconsejo máximo 3 días. Sí, ¿verdad? Máximo 3 días es Sí, suficiente. 3 días creo que está bien. Sí, es como lo máximo. Sí. No, y también el cliente, la resistencia al cliente. Sí, bueno, hay Tiene, clientes que son, sabes que que hay de parece que no todo tipo de sí, clientes. hay unos que parece que ni les Hay duele, gente que es no una siente. piedra, sí, sí, sí. Sí. No, eso sí me ha pasado. Hay gente que yo no entiendo, aguantan bastante, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la verdad, pues eso es bonito porque progresas rápido, el cliente también se siente que ve el resultado mucho más rápido y se siente bastante feliz, pero bueno, al final cada quien organiza Claro, su tiempo, claro. ¿no? Brutal, brutal, ¿no? Y todas tus composiciones las haces los diseños en el iPad, ¿no? En Sí, Procreate, sí, uso Procreate. Anteriormente usaba mucho Photoshop, Photoshop también. pero pues desde que tengo el iPad la verdad no lo No he los has usado mucho utilizado más. mucho. Y ahorita con Procreate y poco a poco aprendiendo un poquito con lo del Con la AI. IA, ok, ok. Sí, sí, eso ahorita es una herramienta bastante, Sí, bastante loca, ¿no? Coño, qué brutal. ¿Y qué tal? Bueno, primera vez en Estados Unidos, ¿no, Gregory? sí, primera vez en Estados Qué Unidos. tal la locura de Estados Unidos, la cultura, otra cosa, ¿no? Diferente, Todo diferente. diferente, ¿no? Un poco Completamente rápido todo, diferente. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Creo que cada lugar tiene como su esencia, ¿sabes? sí, brother. La verdad que se siente muy diferente. Por lo menos aquí en New York se siente pues el ambiente mucho más rápido. Sí, no, no, brother. Mira, Movimiento, todo. yo no sé si te pasa a ti, bueno, no tienes tanto tiempo, pero yo me acuerdo que estuve bastante tiempo también por Europa, estuve en Bélgica, en Dinamarca también, y buenísimo, ¿no? Me gustaba, pero a mí cuando yo llegué a Nueva York me pasó, me atrapó así que yo dije, no, me encanta aquí, es que habían tantas culturas y Claro, tanta gente diferente. Porque yo me claro. acuerdo cuando yo estaba en Dinamarca casi que yo era como, coño, yo era el diferente, que hablaba español, el Exactamente. que era moreno y tal, y la gente, coño, les gustaba y como que me sentía fino, ¿no? Cuando llego aquí yo veo que todo el mundo es diferente a todos, ¿no? Como Claro. que no, en Nueva York es una locura y yo creo que es muy rica en cultura y también te enriquece a ti también, ¿no? Sí. Tantos estilos, tantas cosas, tantos tipos de comida, de las personas, tal. Sí, la gente va rápido, pero es como lo que estamos hablando. Tú estabas en Suecia y te tocó, bueno, enfocado en algo. Hay mucha gente que dice que si la haces en Nueva York, la puedes hacer en otro lado, ¿no? Sí. Porque hay mucha competencia y todo el mundo va rápido. Y después te puedes ir a otro lado tranquilo y tú al final siempre vas a estar arriba, Sí. ¿no? Y yo creo que La verdad, yo siento, desde que llegué aquí, yo siento que, o no sé si es solamente mi mindset, pero siento que como que cualquier cosa que te puedas proponer, si sí, te organizas bien, lo, lo, sí. lo haces posible. Lo puedes hacer posible acá. Sí, no, aquí de verdad que te dan aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Y si Hay tienes, muchas facilidades. y tienes el talento y tienes la habilidad, de verdad que te puedes conseguir, uno la logra. ¿No? Sí. Yo creo que eso es brutal. No, bueno, Organizarse sobre todo. sí, no, Gregory, me encanta aquí hablar contigo, de verdad que me parece brutal toda tu evolución y en verdad, apenas en 7 años y tengas todo ese progreso, men, Muchas me gracias, parece bro. increíble, ¿no? Y bueno, aquí seguiremos compartiendo aquí en el estudio, viendo tus piezas, viendo cómo trabajas y compartiendo. Mira, una de las cosas que más me gusta aquí en el estudio es conocer otros artistas, otras técnicas, otras historias, ¿no? Claro, Y mucha de la gente que nos sigue creo que se sienten inspirados por las historias de cada quien, claro. sobre todo gente que logra tener, ¿entiendes? Uno se pone metas. Yo la otra vez estaba hablando con Miguel Amelía, le decía que
uno a veces no se da cuenta de lo que va logrando, porque a veces lo va haciendo orgánicamente, va saliendo, pero Claro. tú casi nunca miras atrás, sino que siempre estás mirando adelante y lo que quieres más, ¿no? Siempre quieres algo, pero eso es bueno, ¿no? Pero sí, a veces es bueno darse cuenta de todo lo que uno va logrando y todo el esfuerzo que uno ha Sí, hecho. sí, o sea, siempre es bueno mirar atrás, ¿sabes? Sí, Mirar atrás, ver de dónde vienes, lo que has logrado, pues recordar dónde sí, estás parado, ¿sabes? sí, sí, sí. Y pues desde los inicios, de verdad que, o sea, tú siempre has sido un referente muy grande, todo el gremio Gracias, bro. venezolano que ha salido de Venezuela, siento que ha sido súper excelente en el tatuaje. Sí, De brother. alguna forma u otra, pues nos hemos destacado por lo que somos y por el arte que tenemos y que estamos brindando hoy en día al Sí, mundo. Porque siento que la verdad hay mucha disciplina y mucho talento sí, sí. en el arte de Venezuela, en el tatuaje. Bueno, y ya que lo comentas esa parte, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está comenzando, que siempre se hacen la pregunta cómo empezar o cómo surgir, cómo salir afuera, cómo mejorar, ¿no? ¿Algún consejo ahí a esa gente? Pues el mejor consejo que daría sería como proponerse metas, ¿sabes? Ok, Como eso dar me lo mejor de gusta. sí mismo, tratar de siempre hacer lo que se crean capaces de hacer. O sea, el trabajar proyectos, no solamente sentarse a esperar como que llegue un cliente que se quiera hacer algo que tú quieres hacer, ¿sabes? Sí, sí. Sino, bueno, conseguir un amigo o algo, buscar uno mismo la oportunidad de poder crear esas cosas que quieres aprender y poder ponerlas en práctica. Porque algo que me decía yo mucho al principio era de que, porque tú sabes que desde que uno empieza a tatuar llega gente que de repente, mira, me quiero hacer este retrato Ah, y tú estás haciendo letras, ¿sí me entiendes? sí. Y hay gente que dice, no, pero no me importa, tú tatúas, ¿sabes? Tú puedes hacerlo. Claro, claro, es lo Y, que supone el... y yo siento que uno tiene que aprender a conocer sus propios límites y decir porque no estamos trabajando con algo que lo puedes borrar, ¿sí me Sí, no es entiendes? un cuaderno, ¿no? Como Exacto. que voy a Estamos agarrar otro. trabajando con la piel, es algo que dura para toda la vida y hay bastante responsabilidad en eso y siento que a la hora de tatuar uno debe sentirse seguro de que es capaz de obtener un buen resultado con lo que está haciendo. Si Sí, s- yo por lo menos yo cuando dudaba de que iba a hacer algo y yo tenía alguna duda de que no sabía si iba a quedar bien o no, mi opción era no hacerlo. está Y bueno, claro, ¿eh? quizás dibujarlo o practicarlo antes, tener un poco más de background, ¿sabes? En cuanto a eso, para después a la hora de hacerlo emplearlo mucho mejor. Sí, no, no, me encanta eso. Yo creo que yo también pienso igual que tú. Hay que ponerse metas. Yo trato de ponerme metas a corto plazo y a largo plazo Por siempre. supuesto. Pero siempre la tengo que tener, men. Yo creo que no se puede andar por ahí sin ninguna meta, ¿no? Sin, Sí, sí. sin un destino. No, hay que Oye, darle sentido a los propósitos. sí, claro, claro. Oye, Gregory, bueno, un placer hablar contigo. Yo sé que tienes ahorita que continuar un Sí. tatuaje. Él tiene que continuar. Estás haciendo ese proyecto en la espalda. Quiero ver cómo va a quedar. Me gustó Vale, bastante el diseño, el águila. Ya lo verán en su Instagram ahí. muchas No, bueno, gracias. un placer hablar contigo. Bueno, espero que hayan disfrutado aquí conocer un poco sobre Gregory. De verdad que interesante. Ya verán su trabajo. Síganlo en su Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tu Eh, Instagram? Gregory Juárez Piso o guión bajo Ok. y ya. Ya, ok, perfecto. No, bueno, y aquí quien les habla Darwin Enríquez. No olviden visitarnos, déjenos sus comentarios aquí y nationstudio.com.